Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en oración para dar inicio a la escuela dominical de esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites este día del Señor, día tuyo, venir, apartar el tiempo para venir a adorarte, a escuchar himnos, Señor, que cantamos a tu nombre, en donde aprendemos a través de las letras de las canciones, pero también te adoramos a través de ellas. A orar, Señor, a tu nombre, a escuchar tu palabra y aprender de ti, para ser mejores adoradores y para rendirte culto, Señor. Te damos gracias porque es un privilegio para nosotros poder adorarte, poder participar de la comunión del pueblo tuyo, Señor. Te pedimos que ahora que entramos en un momento de estudio, nos des mentes reflexivas, mentes atentas, Señor, concentradas en lo que se expondrá, y que a pesar de cualquiera de mis debilidades, Señor, seas tú dándome de tu claridad para que de alguna forma y con cualquier cosa, por muy pequeña que sea, que se diga hoy, podamos adorarte mejor, conocerte mejor y vivir mejor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, en nuestros estudios que vamos llevando de la teología pactual hasta ahora, hemos tratado 3 pactos. Recuerdo rápidamente estos 3 pactos. El primero, el pacto de redención, luego el pacto con Adán, que también se llamó pacto de obras, y el último que hemos tratado fue el pacto con Noé. Hasta este punto de la historia de la redención, que luego de la caída, el pacto que vimos anteriormente fue el de Noé, Dios entró en pacto con Noé y adaptó ciertos mandatos de la creación. Recuerden que habíamos dicho que a Adán se le había mandado a fructificar y todo esto, y a Noé también se le manda lo mismo, pero se le añade esa cláusula de que pondrá el temor suyo sobre los animales. Ahora la creación iba a ser hostil. Entonces con Noé, en esos mandatos adaptados de la creación, se le brinda los mismos que a Adán, pero con una faceta ahora caída. Se establecen promesas de preservación, de que Dios no destruirá nuevamente a la humanidad. Y además también se establece la necesidad de la justicia retributiva, que vimos que eso era algo muy relevante, porque en los momentos de Adán no iba a ser necesario esto de que el hombre que derrame sangre, su sangre será derramada por los otros hombres, no sería necesario porque esas cosas no se darían en una creación santa, pero sí se darían en una creación caída. Ese pacto con Noé, como habíamos dicho la semana pasada, no restituyó al hombre en justicia, no le devolvió el estado en el que estaba antes de haber caído, por lo cual no brindó una solución a su estado de condenación. Tampoco cambió el estado moral de las criaturas. Y esto es importante porque recuerden que el diluvio sobreviene sobre la humanidad por razón de que Dios mira a la humanidad y ya no ve, en este paralelismo que se hacen de las dos creaciones, por así decirlo, ya no ve que todo era bueno en gran manera, sino que ahora ve que la intención del corazón del hombre era la maldad. Entonces cuando ve esto, Dios decide traer destrucción, luego entra el pacto con Noé y le dice que no destruirá más. Pero debe quedar claro que esto no cambió el estado moral del hombre. No es que no destruirá más, como habíamos dicho la semana pasada, porque el hombre de alguna manera después del diluvio, la descendencia de Noé fuera justa y perfecta en santidad. No era la razón. De hecho, veremos ahora en la continuación del relato que el hombre seguía siendo malvado. La razón era el pacto, por eso no lo iba a destruir. Entonces veamos el contexto moral del hombre luego del diluvio. En Génesis 11, del 1 al 9, dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad,
Por esto fue llamado el nombre de ella, de la ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Vemos que en este relato de la Torre de Babel, el hombre continuó luego del diluvio, luego de que fuera poblada nuevamente la tierra, continuó con una actitud pertinaz y desafiante con respecto de Dios. Una actitud arrogante, personalista, en donde ellos querían de alguna forma hacerse un nombre, pero distanciados de Dios. Vemos que no está la actitud, por ejemplo, del hijo sustituto de Adán, que cuando la Biblia nos narra su vida dice que él empezó a adorar a Dios. No, sino que hay una actitud egocéntrica de la humanidad, donde siguen queriendo estar de manera autónoma y no de manera sujeta al Señor. Esto simplemente para dar el contexto de lo que pasa después del diluvio. Que quede claro que el hombre no cambió moralmente. El diluvio fue un mensaje del Señor con respecto de su opinión del corazón del hombre, que luego, por la promesa, sabemos que no volverá a ser una destrucción tal, sino hasta el fin de los tiempos, pero el corazón del hombre seguía corrompido, que seguía en un estado caído en términos morales. Entonces tenemos que luego de este proceso de destrucción y de recreación sucedido en un ámbito universal, sabemos que el pacto de Noé fue de la creación, fue universal, estamos todos incluidos allí. Aún el hombre continuaba en esa situación miserable que lo aquejaba, lejos de Dios y camino a la muerte. De esta manera, en la progresión de la revelación, Dios introduce un nuevo pacto con la humanidad, el pacto con Abraham, o el pacto abrahámico, que es nuestro estudio de hoy. Este pacto se desarrolla en 3 capítulos del Génesis, en el capítulo 12, en el capítulo 15 y en el capítulo 17. Vamos a leer entonces los textos pertinentes de estos capítulos y sacaremos algunas conclusiones al respecto del pacto en cada una de las lecturas. En primer lugar, leeremos Génesis 11 desde el 27 hasta Génesis 12, el 8. Entonces, desde el verso 27 del 11 hasta el verso 8 del 12. Dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aquí nos dan un contexto general de la situación de este Abraham del que hablaremos. 1, se fue con su padre, con su familia, rumbo a Canaán, pero no fueron a Canaán, quedaron en otro lugar allí. 2, su esposa era estéril. 2 cosas relevantes para el tema del pacto. Continúan el 12 diciendo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham de edad de 75 años, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, aquí continúa lo mismo que parte de las promesas que había dicho anteriormente, la continúa acá. A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Entonces, en esta primera mención del pacto abrahámico, ya dijimos que se desarrolla en 3 capítulos,
Pero en esta primera mención, en el capítulo 12, podemos destacar algunas cosas. En primer lugar, recordamos que los pactos tienen un representante, una cabeza federal. ¿Quién es la cabeza federal de este pacto hecho entre Dios y Abraham? Pues la cabeza federal designada del pacto es Abraham. Y esto podemos verlo en el 12, verso 2 y verso 7. En el 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vemos claramente que en esta interacción con Dios se le hace una promesa a Abraham. Haré de ti. Ellos están entrando en un acuerdo, ¿verdad? Que un pacto es un acuerdo, como hemos visto en clases anteriores, en un acuerdo en donde le dice a Abraham que de él hará una nación grande. Se le está prometiendo algo. Y en el 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia haré esta tierra. Pero entonces también había unas personas que no eran Abraham, que iban a recibir algo. Entonces, en virtud de esta promesa que se le hace a Abraham, otras personas reciben algo. ¿Esto qué quiere decir? Abraham es la cabeza federal, el representante del pacto, pero hay unos miembros del pacto, que veremos cuáles son las características de esos miembros luego, pero unos miembros del pacto que en representación de Abraham también iban a recibir ciertos beneficios de este pacto, a saber, por el momento, la tierra. Entonces vemos las promesas acá. Una de las promesas es esa, la promesa de tierra. En el capítulo 12, verso 1 y verso 7, dice así, en el 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y en el 7 dice, a tu descendencia daré esta tierra. Esa es una de las promesas, la promesa de la tierra a donde estaban yendo. Por ahora no se les dice ni el cómo, ni el cuándo, ni nada de eso, sino que se les entrega la promesa, porque eso es una característica de los pactos, promesas que hay dentro de ellos. Además hay otra promesa, una promesa de una prole, de una descendencia numerosa. Esto lo vemos en los versos del 2 al 3. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, además de la promesa de tierra, está la promesa de una descendencia grande. Esto es importante porque el relato precisamente empieza diciendo que la esposa de Abraham era estéril. Y por otro lado, que Abraham, aunque no lo dice directamente, pero se infiere el relato, era un nómada. O sea, no tenía esposa con la que pudiera tener hijos y de paso tampoco tenía ninguna tierra. Tenía pues las pertenencias que iba llevando con él en su peregrinaje. Pero acá hay dos promesas importantes. Pero además hay una promesa que aunque no está del todo explícita en este texto, veremos que también está incluida en este pacto. La promesa de que su linaje, de que su descendencia, será la que traerá la simiente prometida en Génesis 3.15. Recuerden, la simiente prometida en Génesis 3.15, la que aplastará la cabeza de la serpiente. En este pacto, Dios le promete a Abraham una numerosa descendencia, pero también le dice en el 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces hay una promesa de descendencia numerosa, hay una promesa de posesiones de tierra, pero además hay algún tipo de bendición que en virtud de este pacto recibirán estas naciones aparte de la tierra y aparte de ser numerosos. Pero ¿de dónde se infiere que esto está incluido o que la promesa de Génesis 3.15 está incluida acá? Pues de la interpretación intertestamentaria. El mismo apóstol Pablo nos ayuda a interpretar este pacto, de modo que entendemos que en él estaba incluida la simiente prometida en Génesis. En Gálatas 3, del 8 al 16, dice lo siguiente. Gálatas 3, del 8 al 16. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. En otro pacto indagaremos más específicamente en esta última parte. Pero hasta ahora que nos quede claro que el apóstol Pablo ha dado una interpretación que nos ayuda a entender de qué se trataba esa sentencia de que en ti serán benditas las naciones del mundo. Era algo que iba mucho más allá de la recepción de Canaán. Obviamente, las naciones del mundo no todas podían habitar en Canaán. De eso ya queda claro. Su descendencia, bueno, es posible, su descendencia habitaría en Canaán, pero no solo era la descendencia la que sería bendecida en Abraham, sino todas las naciones del mundo. Como dice Pablo, ¿no? Previendo que la salvación llegaría a los gentiles también. Un judío ve esta historia, nosotros vemos esta historia y vemos que a través de Abraham se va formando ese pueblo que llegará a ser Israel, en el cual Dios tendrá una relación particular con ellos. Pero también queda claro que Dios tenía en mente una relación con un pueblo mucho más grande y transnacional. Vemos entonces que hay estas promesas de descendencia numerosa, de tierra que recibirán y de que su linaje vendrá el Salvador. Ahora también vemos acá el alcance del pacto. El alcance de este pacto no es de carácter universal, sino que los miembros del pacto, como bien dice lo que acabamos de leer en el 12, son solamente los descendientes de Abraham. Sin embargo, hay promesas en el pacto de carácter terrenal como la tierra y promesas de carácter espiritual. Así que su descendencia es mucho más que solamente el Israel nacional, de lo cual también habla el apóstol Pablo, que nosotros somos hijos según la promesa. Nosotros somos descendencia según la promesa, porque el Israel de Dios es más, no es que no lo incluya en todo ese pueblo que vimos revelado en la Biblia, no es que no lo incluya, pero es más que solo ese Israel nacional en donde habitó Moisés, en donde habitó David y todas estas personas de la Biblia. No, sino que aquellos que se hacen de la promesa son entonces hijos de Abraham. Entonces el alcance del pacto, aunque es amplio en el sentido de que aplica para toda lengua y nación, el hecho de que cualquiera pueda ingresar a él, no es universal porque hay que ingresar a él. A diferencia del pacto de obras en donde nadie tuvo que ingresar, sino que por naturaleza ya estábamos bajo ese pacto de obras porque la cabeza federal representaba a toda la humanidad. Igual que el pacto de Noé, nadie tuvo que ingresar porque la cabeza federal representaba a toda la humanidad. Pero en este pacto de Abraham, la cabeza federal, quien es Abraham, representa solamente a algunos, a un pueblo particular, que es su descendencia, sea en términos terrenales, sea en términos espirituales. En términos terrenales para unas cosas, en términos espirituales para otras cosas. Ahora vemos también que en el capítulo 15 se desarrolla otro aspecto, que es una confirmación del pacto. Porque Abraham tenía una preocupación grande, una preocupación por cómo esto iba a suceder. Vimos que ya era viejo, nada más cuando sale ya tenía 75 años. En el capítulo 15, del 1 al 18, dice así: vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me harás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo. Y esto es algo muy relevante en la historia de la redención, en el Nuevo Testamento también.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No trataremos profundamente este verso en particular hoy, pero que no lo pasemos por alto. Esto es muy relevante porque con este verso se argumenta de forma poderosa en el Nuevo Testamento que la salvación va más allá que el pueblo nacional de Israel. Porque esto sucede antes de la promulgación de la ley. Esto sucede en un Abraham que aún no había mostrado ninguna señal externa, sino que él, sin circuncisión, sin mandamientos, sin ley ceremonial, creyó y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, en un sacrificio, ¿no? Y puso cada mitad enfrente una de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en una buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, cuyas mitades estaban una frente a otra. Había como una especie de camino, de mitad y sangre en medio. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces vemos primero esa preocupación de Adán por el tema de la descendencia, a lo que Dios se lo ratifica: sí tendrás descendencia, y él cree, y le es contado por justicia. Sin embargo, hay una preocupación sobre el tema de la posesión de Canaán, porque tomar posesión de una zona amplia en donde ya hay gente habitando no es fácil. Y Abraham pregunta: ¿cómo me daré yo cuenta de que esto lo recibiremos? Dios le confirma el pacto en el capítulo 5 de que la descendencia será numerosa. En el verso 5, perdón. Y en el verso 7 le confirma el pacto de que tendrá tierras. A pesar de que su esposa sea estéril y él sea viejo, tendrá descendencia. Y a pesar de que era un nómada, sí tendrá la tierra. Pero aunque este pacto es confirmado, porque Abraham se interesó por esto y quería una explicación, Dios le deja claro que esto no sucederá inmediatamente. Dios le dice la información que ya nosotros conocemos de que el pueblo iba a estar esclavizado en una nación extranjera durante 400 años. Es decir, Dios le deja claro a Abraham que esta promesa es verdadera, pero que él no verá el cumplimiento de la promesa completamente. Esto nos debe hacer reflexionar a nosotros sobre lo privilegiados que somos. Nosotros vivimos ya habiendo visto el cumplimiento de muchas promesas. Solo nos falta la venida, la segunda venida, nada más. Ya nosotros esperamos el final de los tiempos. Estos hombres vivieron una fe verdaderamente profunda porque no iban a ver nada de lo que se les prometía. Solo confiaban. Pero bueno, se les dice a Abraham que esto sucederá, que confíe, pero esto de la tierra sucederá mucho después. Lo de los hijos obviamente tenía que suceder en vida, pues tenía que tener hijos. Y él queda, digamos, con esta razonable tranquilidad, con esta paz. Él cree en lo que Dios le dice. Y ahora, ya hemos visto en otras ocasiones que los pactos deben tener sanciones. Ustedes saben, sanciones son aquellas cosas que garantizan que el pacto se cumpla. Y acá, en estos versos, vimos que está una sanción interesante. Recuerden que yo les había dicho que algunos hacían la analogía, aunque simplemente es especulación, de que el arco en forma de arco y flecha apuntaba al cielo como una especie de sanción a Dios, diciendo como que si vuelve a traer diluvio se disparara a él, algo así. Sabemos que Dios no miente, no falla, pero él muestra estos símbolos pedagógicos
para demostrar que su promesa permanece. En este caso, en el sacrificio que hace Abraham, él pasa por en medio, como una especie de declaración simbólica de que me pase esto si yo no cumplo, que sea yo destruido si yo no cumplo. Pasa por en medio de los animales partidos y de la sangre. La sangre es un elemento importante y que va a seguir siendo importante en la historia de la redención. Entonces acá establece Dios estas sanciones, porque estas promesas no dependían de la acción de Abraham, sino de Dios únicamente. Abraham no tenía que hacer nada. Entonces el que se sanciona es Dios para que se prometa. Ahora, que quede claro que hasta ahora no hemos visto de qué naturaleza es este pacto, si es un pacto de obras o es un pacto de gracia. Claramente tiene unas promesas que no dependen de Abraham, pero hasta ahora eso no nos dice nada. Dependen de Dios y se sanciona a Dios. Sin embargo, esta cuestión se identifica cuando veamos los requisitos que hay para permanecer en un pacto. Recuerden que si para permanecer en un pacto no hay ningún requisito, es un pacto de gracia. Pero si hay requisitos, si hay leyes, si hay mandamientos, sin los cuales no se puede entrar y de romperlos se expulsa, entonces es un pacto de obra. Esto lo veremos en Génesis, ya el último texto donde ya se termina de aclarar el pacto, en donde se hacen algunas especificaciones, digamos, no ampliaciones, no son cosas nuevas, pero Dios le aclara algunas cosas a Abraham sobre el pacto. Génesis 17, del 1 al 16. Comienza otra vez con una declaración que enfatiza el poder de este pacto y el poder de la promesa de Dios. De edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Fíjense que este pacto comenzó allá a los 75 años. Acá tenía 99 años. O sea, ya habían pasado 24 años habían pasado de que se le había prometido esto a Abraham. Pero otra vez Dios viene, le aparece y se vuelve a comunicar con él. A pesar de estos 99 años, le dice: pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado de tu dinero, por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Vemos aún esta declaración sorprendente que un hombre de 99 años tendría hijos. Pero acá se le añade, probablemente por la cercanía del cumplimiento que vería Abraham, una cláusula interesante con la cual podemos identificar qué tipo de pacto es. Pero en primer lugar, veamos que se le añade al principio una promesa nueva. O más bien, como decía, se especifica algo que ya iba dentro de la promesa que se le había hecho.
Recuerden, las promesas eran tierra, descendencia numerosa y que de su linaje vendría la simiente prometida. Ahora se especifica que de esa simiente que adquirirá la tierra, de esa descendencia que adquirirá la tierra, porque la tierra ya sabemos que no se le iba a dar a él, sino al pueblo después de mucho tiempo, se iban a levantar reyes. Hay una promesa de reyes. En el 6 dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y esto es importante porque el establecimiento de la descendencia de Abraham como nación, de esta promesa surgirá el sistema de tribus, que después vamos a ver, en el cual Dios se revela pedagógicamente estableciendo funciones a las tribus, con el cual se establecen los ritos que eran tipológicos de Cristo, de sacrificio, todo esto. Es decir, Dios iba a configurar todo un sistema tipológico, pedagógico, a partir de esta descendencia que se iba a ordenar incluso en una realeza. Y esto es importante porque de estas tribus que se configurarían, de la tribu de Judá, que era la dueña por derecho del trono de Israel, es decir, del reinado de Israel, vendría no solo David, sino el rey de reyes. Vendría el eterno rey, así como de la de Leví representaba a Cristo, los sacerdotes representaban a Cristo, que era el verdadero sacerdote. La de Judá no solo representaba el reinado de Cristo, sino que de ahí vendría Cristo, vendría de sangre real. Además de esta promesa refinada, que viene a ser la misma de la descendencia, viene también este requisito de la circuncisión. Con lo cual ya podemos ver que el pacto con Abraham tiene una naturaleza de un pacto de obras. Puesto que se imponen requisitos de obediencia o leyes para su pertenencia a la membresía del pacto, y en los versos del 9 al 10 dice lo siguiente: dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, esto no es una señal sin más, sino que en el 14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, este pacto, al ser susceptible de ser violado, al ser susceptible de que alguno de la membresía sea desgajado, entonces es un pacto de obras. Porque en el pacto de gracia, en un pacto de gracia, no hay nada de nuestra parte ni para merecer ni para desmerecer, sino que se entrega por gracia. Este pacto es incluso llamado por Esteban en Hechos 7:8 como pacto de la circuncisión. Él dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al octavo día. Este pacto estaba atado a una ley que había que obedecer. Claro que puede venir a nuestras mentes que qué pasa con nosotros, que no nos circuncidamos hoy. Eso también lo veremos después, pero creo que recuerdan que en la Biblia también dice que la verdadera circuncisión es la del corazón. Pero acá estamos hablando de un pueblo que necesitaba mostrar señales externas por cuanto estaba siendo educado. Y no solo estaba siendo educado, sino que estaba siendo ejemplo para nosotros. Ejemplo tipológico para nosotros. Ya nos sacrificamos porque el sacrificio verdadero era Cristo, ¿cierto? Entonces, no solo en eso, sino en muchos otros sentidos, como el de la circuncisión, ellos eran ejemplos y necesitaban guardar ciertas cosas externas para poder pertenecer a la membresía del pacto. Bueno, con esto en general simplemente quiero decir que es un pacto de obras por cuanto se requiere algo de los hombres y por cuanto incluso por alguna falla del individuo que está dentro de la membresía puede ser cortado del pacto. Incluso el mismo Moisés, por su desobediencia, no fue digno de recibir la promesa del pacto. Por supuesto que en un sentido, como ya hemos dicho, espiritual la recibió. Moisés es salvo. Pero en otro sentido, no recibió la promesa del pacto. ¿Por qué digo que en un sentido espiritual la recibió? Porque Moisés es salvo, pero no es salvo por este pacto, porque este pacto no salva. Recuerden que dijimos al principio que esto no solucionó el pacto de obra, fue un pacto pedagógico más, sino que Moisés fue salvo
porque recibió la promesa de ser descendencia y de ser bendito en Abraham. Porque ¿qué es ser bendito en Abraham? Poder participar luego del pacto de gracia. Este pacto de gracia de alguna forma estaba unido a este pacto de obras de Abraham, aunque son distintos. En un sentido, hay promesas que se reciben y promesas que no se reciben. ¿Qué promesa pudo recibir Moisés e incluso recibimos nosotros de este pacto? La oportunidad de recibir a la simiente. Es decir, la posibilidad de que la simiente naciera, de que Cristo naciera. Esa es la promesa. Eso es lo que se recibe. La salvación no la da ese pacto, la da el pacto de gracia, que luego veremos. El pacto con Cristo, el nuevo pacto, ese es el que salva, no este pacto. Pero vemos que es de obra incluso en ese ejemplo de Moisés, que estando tan cerca de gustar la promesa, de entrar a la tierra, no entró. No la recibió por su desobediencia. Ni él ni el pueblo que andaba con él. Ahora, algunas consideraciones finales al respecto de este pacto. Uno, recalcar que este pacto no solucionó, como dijimos, el problema del pacto de obras. ¿Cuál era el problema del pacto de obras? La condenación. Las maldiciones del pacto fueron la condenación. Incluso sabemos que Abraham, por lo que dice el autor de Hebreos en el 11, del 8 al 10, esperaba algo más que solo tierra y solo una descendencia numerosa. Hebreos 11, del 8 al 10 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabemos que Abraham esperaba algo mucho más que solo promesas terrenales, incluso porque ya sabía por parte de Dios que él no recibiría esa tierra en vida. Él ya lo sabía, lo tenía claro. Sin embargo, esperaba algo muchísimo más portentoso, más glorioso, la nueva Jerusalén, construida por manos de Dios mismo y no por arquitectos humanos. Otra consideración que tener en cuenta es que esta promesa fue hecha a un colectivo, pero cada individuo tenía una ley que pesaba sobre él. Es decir, aunque la promesa es para un pueblo específico, los individuos de ese pueblo tenían que cumplir el rito de la circuncisión, de la obediencia. En este caso, la ley no recaía específicamente sobre Abraham, que si él fallaba, todos fallaban. No, no caía sobre él específicamente, sino sobre toda la membresía del pacto. Y por último, este pacto, aunque ya lo dijimos hace un momento, hay que considerarlo para tenerlo en mente en otras clases, es un pacto circunscrito a un pueblo específico, al pueblo de Israel, sea terrenal, sea espiritual. Estas cosas las aclararemos después, pero es un pacto hecho con un pueblo específico, no con toda la creación. No es como el de obras, que las maldiciones están sobre todos, no es como el de gracia con Noé, que las bendiciones están sobre todos, no estamos siendo destruidos, ni nadie está siendo destruido ahorita. Sin embargo, tampoco, aunque no soluciona el problema, sí se hace sobre un pueblo en particular. Y esto lo veremos más claramente cuando estudiemos los pactos subsecuentes, particularmente el pacto, nuevo pacto, en donde nos quedará claro, no solo todos los pactos, pero este particularmente tiene una relación hermosa con el nuevo pacto. Esto vamos a orar, si hay alguna pregunta o aporte, luego de la oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites, a través de leer historias, Señor, en las cuales tú entraste en pacto con algunos individuos y además nos arropaste a nosotros en esos pactos, poder conocerte, poder ver cómo has tenido la disposición en tu corazón, Señor, continua y consistente de proveernos un camino de salvación, de preparar el terreno, Señor, para que naciera tu Hijo Cristo, de preparar el terreno para que expiara nuestros pecados, Señor, y para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él confiadamente y recibir los beneficios de su obra, Señor. Sabemos que no somos salvos por nada que te demos, sino por tu pura gracia. Y todos estos pequeños pasos en la historia que estamos estudiando como pactos nos dan, Señor, la certeza de tu interés genuino por nosotros y de la fidelidad de tus promesas desde el principio hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Preguntas o aportes? Muy
buenos días, amada iglesia. Un pequeño aporte o algo adicional a todo lo que has enseñado. Es precisamente esa parte de la historia, en donde vemos cómo el Señor le dice a Abraham que busque animales, los divida a la mitad y los coloque en dos partes diferentes, y dejando un camino en el medio. Esto no era algo nuevo o algo extraño para Abraham. De pronto para nosotros sería algo que no entenderíamos por nuestra cultura. Pero en ese momento, dentro de la cultura que se estaba viviendo, era algo que todos tenían claro con relación a lo que es un pacto. Era un acuerdo que se hacía en donde, como muy bien lo dijiste, se colocaban en dos partes diferentes las mitades de los animales, se pasaba por el medio de estos, con el propósito de decir, yo me comprometo a cumplir el pacto, y si no lo cumplo, me pase a mí lo que le pasó a estos animales. Incluso vemos que el que pasa por el medio no es el Señor con Abraham, es el Señor solo. Y esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque no es un pacto entre iguales. Está la superioridad del Señor y el Señor se compromete Él solo a cumplir el pacto. No se compromete a Abraham, sino el Señor como tal en su pacto. Que aunque, como muy bien lo dijiste, tiene que ver con el pacto de obra, aquí vemos la gracia en el Señor, porque no compromete a Abraham en el pacto, sino que el Señor dice, Él solo, si yo no cumplo mi parte del pacto, me pase a mí esto que le ha pasado a los animales. Mostrando al Señor su gracia. Ese es el aporte que quería hacer. Buenos días a todos, amada iglesia. Señor les bendiga. Gracias, hermano Vincent, por la exposición muy concisa, profunda. Un aporte. Como bien hemos expuesto ya todo lo que fue el reino de creación cuando analizamos el pacto de obras, el pacto noético, es importante recalcar que acá entra un nuevo reino, y es el reino de Israel, como bien lo recalcaste. Pero adicional, empieza la institución de lo que se conoce como el antiguo pacto. Y era importante mencionarlo porque recuerden que las discrepancias que tenemos con nuestros hermanos presbiterianos precisamente nacen con este pacto. Y siempre tratamos de hacer un paralelismo, hacer quizás un contraste en las cosas que creemos como bautistas y lo que creen nuestros hermanos como presbiterianos, como para que podamos entenderlo mejor. Para nuestros hermanos presbiterianos, este pacto no deja de ser una administración más del pacto de gracia. Por lo tanto, no hay tal contraste para ellos entre antiguo pacto y nuevo pacto. Nosotros creemos que con este pacto se instituye, pero también, obviamente, con los subsecuentes, como son el pacto mosaico y el pacto davídico, que completan estos tres, el antiguo pacto, sí muestra de manera tipológica un contraste lo que será el nuevo pacto en Cristo. La idea es que cuando se miren las diferencias, la escuela que se va a dar las diferencias entre nuestro federalismo y el federalismo paido-bautista, podamos profundizar más sobre esos puntos específicos en cada uno de los pactos que marcan diferencia. Pero sí, importante que entendamos que este pacto con Abraham, así como lo decía Vincent, además de ser un pacto con condiciones, que era la circuncisión, esa ley positiva que fue dada a Abraham, ley positiva fue la circuncisión, una ley añadida, también tiene una connotación tipológica que conocemos en el nuevo pacto
donde la circuncisión, como bien lo dices, ya no será en el prepucio, sino que será en el corazón. Pero esa circuncisión, por supuesto, no la puede hacer el hombre, como en el caso de la señal que Dios mandó a Abraham externamente para que la hiciera a todos aquellos que pertenecieran a su pacto. Y es una tipología hermosa, porque vemos ahí cómo va revelando progresivamente todo el plan de Dios y la ejecución que nuestro Señor Jesucristo sería, por supuesto, el gran protagonista. Ese era mi aporte. Es que ahí hay ya yo lo mencioné hace un momento, pero lo voy a profundizar un poquito más. Hay una sutileza por la cual sucede, digamos, esta interpretación de que es una administración del pacto de gracia. La sutileza es que parte de las promesas del pacto con Abraham incluye la simiente prometida. Pero lo que se debe tener claro allí es que la bendición con la que serán benditas todas las naciones es el hecho de que naciera Cristo. Pero ojo, el nacimiento de Cristo no es el establecimiento del pacto. El pacto Cristo lo establece de forma clara y distinta cuando instituye la cena, en donde da obviamente las directrices para la cual será su pueblo, porque un pacto tiene membresía, ¿cierto? Y esta membresía es clara, esta membresía corresponde solamente a los creyentes del nuevo pacto, a las personas que tienen estas señales externas de bautismo y de cena. Entonces, aunque está la sutileza allí, incluso yo me atrevería a decir que es resuelta, no tanto en Gálatas, porque en Gálatas nos habla de esa simiente, o sea, nos habla de que esa promesa estaba incluida allí, sino cuando Pablo en Romanos, no recuerdo ahora el verso, recuerda que de los judíos vino la salvación, o sea, de los judíos vino la condición de posibilidad para ser salvos, pero claramente no todos son salvados. Y claramente no el pueblo judío en particular es salvado, sino por otras cosas. Es decir, el pueblo judío nunca es salvado por la relación que tiene con los pactos anteriores. Por ejemplo, con la circuncisión. No es salvado por eso, sino que es salvado, incluso los judíos que existen hoy o que existieron en el momento del Nuevo Testamento, que ya había hecho la obra de Cristo, es salvado en su inclusión en el nuevo pacto. Entonces esa sutileza está allí por la diferenciación entre la simiente prometida y la obra de esa simiente prometida, que son dos cosas diferentes. Gracias, amada iglesia. Y gracias a usted por esa explicación tan buena que nos has podido dar. Y realmente lo único que quiero aquí aportar o que me aclare un poquito es, si bien es cierto había una condición para este pacto, que era la circuncisión, ¿en qué papel queda la mujer en ese entonces? Ok, lo que pasa es que si se fijan, incluso yo podría decir en qué papel queda el niño circuncidado, porque el niño no se circuncida, lo circuncidan. Entonces nos damos cuenta que es un pacto en donde está la cabeza federal Abraham, que es con la que se entra en pacto, pero además incluso está este sabor de iglesia familiar, en donde el cabeza de la familia tiene la responsabilidad de garantizar que su familia esté incluida en el pacto. De hecho, por esta razón es que los presbiterianos también tienen esta idea de que con la salvación de la familia se incluyen a los hijos en el pueblo, por esa idea, porque es la familia. Entonces, preguntar por la mujer es como preguntar por el niño, porque el niño tampoco hace nada, circuncidado el octavo día, no sabe nada. Simplemente que la petición, la condición del pacto recae sobre el varón, líder de la familia en la que está. Si el varón llegara a casarse con una mujer que tiene un hijo, ¿qué haría? Circuncidar a ese niño, tiene que circuncidar a ese niño.